Capítulo 18. Amami fichó por su cuenta y estaba caminando por el pasillo de la Ironwood Protection Company con un paquete de 6 cafés en la mano cuando escuchó a Jotomi, un miembro del personal, llamarla. Buenos días, Kestrel. ¿Vuelves a la oficina? Ajá, ¿por qué? Preguntó ella en respuesta. ¿Puedes informarle a Ratel que hay un mensaje para él en el mostrador de comunicaciones? Preguntó Jotomi con 3 cajas apiladas en la mano que le cubrían la cara hasta la nariz. Claro, se lo diré, sonrió Amami mientras ponía una taza de café encima de las cajas. Entró en la oficina del escuadrón Campbell, se dirigió a la cabina de Ratel y estaba a punto de llamar a su puerta cuando vio un par de pies colgando del borde del sofá. Entró y lo vio durmiendo en el sofá. El reloj de la pared marcaba las 10 de la mañana. No era raro verlo durmiendo la siesta en la oficina, pero eso era cuando se pasaba la noche en vela. Sin embargo, viendo el estado de su oficina y su ropa, no parecía que hubiera pasado la noche allí. A pesar de tener 14 años, solía parecer que trabajaba en un lugar con prácticas de explotación, pero últimamente se veía especialmente mal debido al caso ahora conocido como asesinatos de Maizuru. Había pasado más de una semana esperando noticias sobre una pista. Durante ese tiempo, Campbell había enviado a Ratel a casa y le había indicado que trabajara mediodía cada 2 días, ya que todos veían lo mucho que había trabajado en el caso y querían que descansara. Pero por lo que parecía, no había descansado mucho. Consideró si despertarlo o dejarlo descansar antes de decidir que era mejor despertarlo. Despierta, 13. Sus ojos se abrieron de golpe al oír sus palabras. Se quedó allí inquietantemente quieto un instante antes de incorporarse y mirarla. Por un instante, ella realmente creyó que no la reconocía. Dios mío, tienes los ojos muy rojos, comentó, entregándole una taza de café. Gracias, dijo aturdido. ¿Qué haces? Vete a casa a dormir. ¿Qué haces en tus días de descanso? No puedo dormir. Literalmente no puedo dormir por la noche, y cuando duermo, me cuesta permanecer dormido, dijo Takuma, expresando su frustración mientras se frotaba los ojos. Que te revisen eso. Conozco a un buen médico. Ve a verlo. ¿Un compañero de clan? Sí, ¿por qué? ¿Van a mirar dentro de mi cabeza? Amami suspiró. Esa es una última opción. Los Irinin de Yamanaka son médicos comunes, así que pasan por el procedimiento estándar antes de sugerir nuestro jutsu. Si no quieres que miren dentro, simplemente diles que no y no lo harán. Está bien, dame el contacto. Lo pensaré. Más te vale. Ah, claro. Hay un mensaje para ti en el mostrador de comunicaciones. Como un hombre poseído, Ratel salió corriendo de la habitación como si tuviera una reserva oculta de energía para usar en casos de emergencia. Amami miró la taza de café intacta y la cogió. Probablemente estaba bebiendo mucho café, pero dada su condición, sería mejor que bebiera menos. 2 días después, Takuma estaba en Odama. Los shinobi locales por fin habían encontrado al hombre que se hacía llamar Kyusei. La última semana había sido agonizante porque no había habido noticias suyas. Quería que el caso saliera perfecto, y 6 asesinatos de alto perfil sin resolver serían una mancha en el inicio de su carrera como Ambu, algo que se negaba a aceptar. Odama era una ciudad bastante grande, lo que la convertía en uno de los lugares con una presencia shinobi considerable. La población shinobi era solo un par de cientos menos de 1000, y cubría la región en general, con la ciudad como centro. Una gran mayoría eran genin, con un número de chunin inferior al recomendado por genin, ya que no eran muy solicitados en el mercado laboral. El líder de la fuerza shinobi era un veterano Tokubetsu Jinin. Esto planteó la pregunta de por qué alguien detrás de un asesinato tan sonado sería de una ciudad como Odama. Habría sido más apropiado que hubiera sido de una ciudad importante con una economía más sólida e influencia política. Bienvenido a Odama, ninja Ambu, dijo el Junin de Tokubetsu llamado Sakushige Daireo. Tenía la cara redonda y mejillas regordetas y color cereza, cabello fino, peinado con raya al medio y fijado con gel, y gafas circulares de montura fina con una cadena para evitar que se cayeran. Vestía el atuendo local en lugar del uniforme estándar. Takuma, que tenía tiempo libre, investigó sobre Daireo. Era un gerente excepcional. Si bien no había tenido logros revolucionarios desde su llegada a Odama, había hecho lo que se esperaba de él y cumplía constantemente los objetivos sin errores graves ni mala gestión, lo cual podría considerarse un logro impresionante dada la sorprendente cantidad de errores comunes. Takuma quería capturar a Kyusei de inmediato, pero debía seguir el procedimiento correcto y reunirse con el líder, pues había recurrido a su ayuda para encontrar a su objetivo. Se sentó en la oficina de Daireo, vestido con su equipo Ambu completo. Aprecio el trabajo que tú y tus hombres han hecho, Tokubetsu Jinin Daireo.
¿Dónde lo encontraron? Preguntó. Tu petición de no hacerlo público nos retrasó, pero seguimos tus sugerencias y preguntamos por los clubes y el distrito de entretenimiento. Nos llevó un tiempo, pero lo encontramos, respondió Daireo, con el rostro pintado de orgullo por el trabajo bien hecho, lo que le daba un aspecto alegre. Takuma tenía la impresión de que los subordinados de Daireo le habrían sonreído con cariño a su jefe. La intimidante presencia de los Anbu era la única razón por la que permanecían rígidos. ¿Kyusai es su verdadero nombre? Preguntó. Akiba Hideshine. ¿Qué clase de hombre es él? Es un intermediario para todo. Si alguien quiere que se haga algo y no quiere complicarse ni tener dificultades por cualquier motivo, Hideshine lo consigue a cambio de una tarifa. Conoce a mucha gente y aprovecha esa posición, es muy conocido entre los ricos de la ciudad por sus servicios. No sabíamos de él porque, bueno, no necesitamos sus servicios. ¿Está entrenado en chakra? No que sepamos. ¿Algún guardaespaldas? Uno, pero no es un problema. Takuma asintió mientras la duda le susurraba al oído sobre si tenían al hombre indicado. No menospreciaba a civiles sin entrenamiento porque el dinero era lo que mandaba y una persona motivada podía causar un daño considerable simplemente moviendo los hilos, pero aún así no podía evitar pensar que Daireo se había equivocado de persona. Solo había uno para comprobar. Bueno, vamos a buscar a ese bastardo, ¿de acuerdo? Takuma se encontraba en una azotea frente a la ubicación de Hideshine, contemplando el lujoso edificio de apartamentos al otro lado de la calle. Hideshine vivía en uno de los apartamentos. Los shinobi locales entrarían a detenerlo mientras él permanecía en alerta por si algo salía mal. ¿Estás seguro de que necesitas estar aquí, Tokubetsu Jinin Daireo? Debes estar ocupado con tus responsabilidades. Oh, está bien. No te preocupes, por favor. Daireo rió entre dientes como un señor mayor. No me voy a perder esta cosa rara y emocionante que está pasando en mi ciudad. Estamos arrestando a un civil sin entrenamiento. Tu presencia lo hace emocionante, Anbunin, dijo el hombre, sonando como si estuviera a punto de ver una película de suspenso. Takuma suspiró antes de regresar al edificio de apartamentos, donde un equipo de 5 genin obstruyó las escaleras, otro escaló las paredes y un tercero rodeó el edificio para impedir una fuga. Aunque era exagerado, lo agradeció, ya que reducía las probabilidades de fracaso. Una kunoichi con un portapapeles de apoyo llamó a la puerta de la casa de Hideshine, visible desde el pasillo abierto. El resto de su equipo se mantuvo oculto para tener ventaja de sorpresa. La puerta se abrió y el guardaespaldas de Hideshine apareció en el umbral. La kunoichi confirmó si Hideshine estaba en casa antes de empujarlo. Intentó detenerla, pero 3 de sus compañeros se abalanzaron sobre él y le impidieron intervenir. El minuto siguiente fue uno de los más largos de la vida de Takuma, pues no podía ver lo que ocurría dentro. Finalmente, la kunoichi emergió con Hideshine esposado a la espalda. El hombre parecía enojado, maldecía y forcejeaba sin parar, pero probablemente se sentía como un bebé quejándose ante la kunoichi, mucho más fuerte, que lo empujaba con indiferencia. Es él, dijo Takuma en voz baja. Hideshine igualó 9 puntos con el boceto de Kyusai. Mientras Takuma se sentaba frente a Hideshine, el hombre pareció reconocer su condición de ninja Anbu. Fingía no tener miedo, pero Takuma percibía el miedo en él. Poner cara de valiente era admirable, pero a Takuma no le preocupaba. El hombre que maldecía a la kunoichi, amenazándola con sus contactos en las altas esferas, no aparecía por ningún lado, lo que demostraba su desconcierto. Cada momento de silencio en la estrecha sala de interrogatorios, con una silla que crujía y una mesa pegajosa, aumentaba la tensión. Takuma la mantuvo un poco más tiempo, colocando silenciosamente las fotografías de los 6 fallecidos sobre la mesa, una a una. Hideshine tenía una buena cara de póker, pero al ver las fotografías que le había entregado a Okahachi, quien, por si acaso, había decidido guardar una copia, fue mucho más impactante que recibir una buena o mala mano de cartas. Le temblaban los ojos y el crujido de la silla delataba todo lo que sentía. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó, fingiendo no reconocer a sus víctimas. Takuma solo respondió con una palabra: Kyusai. Hideshine se estremeció. Creo que hubo un malentendido, señor. No conozco a ninguno de estos hombres. Takuma se levantó y caminó tranquilamente detrás de la silla de Hideshine, lo que le hizo encogerse y minimizar su cuerpo y postura. No miró hacia atrás, impidiéndole ver el rostro de Takuma, que sin embargo estaba cubierto por una máscara. Pero no poder verlo en absoluto solo lo ponía más nervioso. Okahachi me contó mucho sobre ti, y he aprendido mucho más desde que llegué a esta ciudad. Has estado ocupado enviando gente al más allá a diestro y siniestro, gente importante, además.
Por desgracia, te atraparon, y ahora morirás por tanto esfuerzo. Pero puedes estar orgulloso, lograste algo pocas veces visto. Yo no hice nada de eso. Gritó Hidesine. Vamos, vamos, no hay necesidad de avergonzarse de tus logros. Como dije, deberías estar orgulloso. Hiciste algo muy poco visto. ¿Tienes alguna prueba? La respiración de Hidesine se volvió más agitada. Llevo un tiempo trabajando en este caso y, francamente, estoy harto. Tengo a Okahachi bajo custodia y dirá lo que quiera con tal de evitar la pena de muerte. Por si fuera poco, está la despampanante señorita Yuki, con quien te divertiste durante tus visitas, y con gusto te ubicará en Kanaoka. Y ahora mismo, supongo que tu guardaespaldas está revelando tus secretos, y te apilaré una cosa tras otra sobre la cabeza hasta que se te rompa el cuello por el peso. Takuma se puso la mano en la base del cuello y terminó. Continuó. Mataste a shinobi, samuráis, a los ricos y a la corte noble. Es un desastre que literalmente todos quieren terminar, y rápido, así que eres un muerto viviente. Claro, tendré que averiguar por qué lo hiciste, así que recuerda esta sensación. Se llama ausencia de dolor porque no te sentirás así por mucho tiempo, a menos que puedas darme algo más. Takuma no se molestó en ser sutil. No lo veía como el cerebro detrás de los asesinatos a menos que, al indagar en sus antecedentes, encontrara algo sospechoso en el que los hombres de Daireo no hubieran descubierto ya. Hidesine era un intermediario que facilitaba las cosas para otros. Le hizo preguntarse si esto era lo mismo. Yo ordené los asesinatos, pero alguien más me contrató para hacerlo, susurró Hidesine. «Oms. No quiero la pena de muerte». Takuma lo miró fijamente por un momento. Si me ayudas a atraparlos, te aconsejaré solicitar indulgencia al Poder Judicial, pero si mientes y no hay nadie detrás, no te irás en paz. ¿Y si mientes y luego incumples? Tartamudeó Hidesine. Quiero alguna garantía. ¿Estás malinterpretando algo? Takuma presionó la nuca de Hidesine. No tengo que garantizar nada. Puedo obtener la información a la fuerza sin dar nada. Estoy siendo amable. Solo tienes que hacer lo que te digo y esperar que cumpla mi palabra. Takuma expulsó chakra de su cuerpo y lo llenó de sed de sangre. No era tan potente como el Junin Kumagoro, pero funcionó. Hidesine palideció y su cuerpo se estremeció al asentir apresuradamente. No es de Odama. Lo comprobé, dijo Hidesine jugueteando con un vaso de agua. Apareció de la nada un día. No tenía referencias, solo dijo que alguien me había hablado y quería saber si estaba listo para dejar la piscina infantil y empezar un trabajo serio. ¿Y decidiste que mediar en asesinatos era el siguiente paso natural? Preguntó Takuma con insistencia. Mi familia se mudó a Odama cuando tenía 12 años. Es mucho mejor que el campo, hay suficiente gente rica y desesperada como para asegurar una vida estable, pero no es como una de las ciudades más importantes, como la capital. Puede que no lo sepas, pero la mayor parte de mi trabajo se basa en el boca a boca, así que pensé que si hacía esto, tendría la oportunidad de darme a conocer. Era mi oportunidad de hacer fortuna. Hidesine vivía cómodamente. Poseía una gran casa y se daba el lujo de gastar dinero en clubes de cabaret como pasatiempo. Si bien vivía mucho mejor que la mayoría de la gente, no podía considerarse de clase alta como la gente adinerada que recurría a sus servicios. Bueno, parecías estar listo para la oportunidad. ¿Quién te habló de Kanaoka y Okahachi? Kanaoka solo tenía alcance local porque nadie quería que se extendiera más allá de su alcance y que finalmente la hoja oculta lo descubriera. Odama estaba considerablemente más lejos del pequeño pueblo dependiente de Maizuru. Incluso en Kanaoka, Okahachi era el único que negociaba asesinatos. El flujo de información era bastante limitado, sobre todo para actividades ilegales como asesinatos, lo que hacía que la capacidad de Hidesine para capitalizar la situación fuera, cuanto menos, impresionante. Me lo contó. La respuesta de Hidesine sorprendió a Takuma. ¿Qué? Me habló de los aposentos Kanaoka y Maizuru. Me pidió que buscara a Okahachi y a su shinobi de la hoja. Sabía cuánto pediría Okahachi y me indicó que le diera el pago completo por adelantado. Pagó la misma tarifa por servicio. Era mucho, sonrió Hidesine con ironía. Me pregunté para qué me necesitaba si tenía el plan planeado hasta el último detalle. Los ojos de Takuma se abrieron de par en par tras su máscara. Presentía que algo no cuadraba al enterarse de Hidesine, y todo empezaba a tener sentido, aunque se volvía más confuso. Si su intuición era correcta, el cliente se había esmerado en distanciarse de los objetivos del asesinato. Contrató a Hidesine en Odama, quien viajó a Kanaoka para reunirse con Okahachi, quien negoció el trabajo a través del líder de la segunda división en Maizuru, quien a su vez encargó al tercer escuadrón que asesinara al objetivo.
Según cómo se viera, había entre 4 y 5 grados de separación entre ambos extremos. Cada grado de separación tenía el potencial de romper la cadena, lo que casi ocurrió cuando Okahachi desapareció, y Desine fue capturado solo porque cometió el error de compartir su ciudad natal con Yuki. El verdadero cliente permaneció oculto. ¿Cómo se puso en contacto contigo?, preguntó Takuma, en persona. Se quedó hasta que regresé de Kanaoka. Y déjame adivinar, no hay detalles de contacto. Pagó la mitad por adelantado junto con el pago completo de Okahachi, y la otra mitad cuando regresé. ¿Y nunca lo dudaste? Sabías quiénes eran los objetivos, ¿verdad? Y Desine se encogió de hombros. Lo que pagó fue suficiente para disipar todos los temores. Takuma suspiró para sus adentros porque parecía una repetición de lo sucedido con Okahachi, quien tampoco tenía forma de contactar con Hidesine. Le preguntó a Hidesine al respecto y, como era de esperar, el cliente le indicó que no proporcionara ningún dato personal. Había un problema aún mayor en juego. Si el cliente real sabía sobre Okahachi y el tercer escuadrón, entonces no sería descabellado suponer que estaba vigilando a Kanaoka, que estaba pasando por un cambio drástico ya que Junin Kumagoro estaba en proceso de estafar el mercado ilegal para que nunca pudiera recuperarse mientras sus soluciones se estaban implementando para mantener felices a sus shinobi. Sin mencionar que la extensión de 3 años de Kumagoro como comandante Junin fue muy publicitada. Existía la posibilidad de que asustara al verdadero cliente y lo disuadiera de visitar a Odama. Incluso hoy, habían montado un gran alboroto para arrestar a Hidesine, lo cual también podría convertirse en un problema si llegaba a oídos inapropiados. ¿Nunca me diste un nombre?, preguntó Takuma sobre el nombre del cliente. Kyusai. ¿Indulto? Se presentó como Kyusai. Probablemente un nombre falso, y Hidesine no pudo evitar reírse entre dientes. Me dijo que le diera a Okahachi un nombre falso, así que lo usé. Gracioso, ¿verdad? Takuma quería quitarle la sonrisa de la cara de un puñetazo. Al final, Takuma tuvo que tomar una decisión con la que no estaba satisfecho. Tengo un pez más grande en la mira, y para ello tengo que ofrecer un cebo, que por desgracia es Hidesine, dijo Takuma en la oficina de Tokubetsu Jinin Daireo después del interrogatorio. Quiero liberarlo para que pueda seguir viviendo como hasta ahora, con la esperanza de que si ese cliente reaparece alguna vez, no huya si Hidesine desaparece. Pero para que eso suceda, me gustaría encargarte que lo vigiles. Junin Daireo soltó el Tokubetsu para halagarlo. Daireo se hinchó notablemente y le aseguró, por supuesto, lo vigilaremos. Que nos informe regularmente y te mantenga al tanto. Eso sería genial. Te daré los datos de envío. ¿Deseas atrapar a esta persona Kyusai si aparece? Solo si decide irse antes de que yo llegue, respondió Takuma. Hidesine no sabía si su cliente era un usuario de chakra, pero dijo que el hombre se sentía peligroso, lo que planteaba la posibilidad de que fuera alguien con chakra habilitado. ¿Alguna estimación de cuándo crees que podría aparecer este hombre? Takuma negó con la cabeza y suspiró. No estoy seguro. Podrían ser meses, un año o nunca. Espero que sea pronto para poder cerrar este caso y que tú también tengas un problema menos aquí en Odama. No es un problema en absoluto. Después de conseguir el boceto, me gustaría dar una vuelta por los alrededores. Espero que puedas prestarme a uno de tus hombres para que me enseñe los alrededores. Por supuesto, cualquier cosa que te ayude. Un intermediario que contrató a otro intermediario, suspiró Campbell mientras dejaba una copia del boceto de Kyusai, hecho por un dibujante local de Odama. Este hombre se esforzó mucho para asegurarse de que no lo rastrearan. Takuma regresó de Odama y Campbell lo llamó porque quería obtener un informe sobre la situación porque era un caso importante en la unidad. Tuve suerte de haber llegado a Odama, respondió Takuma, decepcionado. Su investigación sobre Odama no había dado ningún resultado. Nadie recordaba haber visto al hombre al ver el boceto. Kyusai era mucho más cuidadoso que Hidesine al minimizar su huella. Sé que estabas deseando cerrar este caso, ya has hecho suficiente. Hablé con Barbari. Anunciará una reasignación de recursos a nuestro favor en la próxima reunión, sonrió Campbell, algo que no hacía a menudo. Todos han trabajado, y tus esfuerzos y avances nos han hecho superar el abismo. Y, por favor, no has fallado, Ratel. Levantó el boceto. Distribuiremos esto entre nuestras redes de inteligencia y esperemos que alguien lo localice. Así, podríamos encontrarlo incluso si no regresa a Odama. ¿Qué hago ahora? Supongo que este caso quedará en segundo plano hasta que surja algo. Takuma contuvo un suspiro. No era la primera vez que sucedía. Estaba acostumbrado desde su época en el grupo de trabajo de narcóticos, pero nunca le hacía ninguna gracia y siempre lo dejaba insatisfecho. Campbell asintió.
Tómate unos días libres. Cuídate y luego busca algo nuevo en lo que trabajar. Takuma se sentía avergonzado de que su jefe le señalara sus problemas. Nadie le decía nada cuando estaba en el grupo de trabajo antinarcóticos, excepto Kameko, porque él era el jefe. No estaba ocupado cuando estaba en el campamento Banana bajo el mando de Toridasu y se encontraba en su mejor forma hasta la fecha. Cuando estaba en Yu, rara vez veía a sus compañeros, ya que vivían separados. Sí, señor, suspiró de nuevo. Agendemos una lección de Kenjutsu por la mañana antes del trabajo, cuando te venga bien. Claro, eso sería genial. Al ver que su jefe estaba preocupado por su salud personal, Takuma finalmente decidió hacerse un chequeo. Tras la decisión de Takuma de hacerse un chequeo médico, tenía varias opciones de consulta. Descartó de inmediato a un médico hindú porque no quería que nada quedara registrado en su historial. Había oído historias de terror sobre médicos de oficio que compartían información con las empresas, lo que provocó el despido de empleados. Podía visitar al padre de Taro, el Dr. Oishi, un Tokubetsu Jinin en el campo del Irijutsu, pero no quería que sus amigos supieran de su condición. No creía que el Dr. Oishi diría nada si le pedía mantenerlo en secreto, pero no quería correr el riesgo. A Mami le había dado los datos de contacto del médico de Yamanaka, lo cual no era una mala opción, pero decidió no usarlo por el momento porque ya tenía un médico preferido a quien confiarle sus problemas de salud. «Eres un idiota», dijo Sango mientras le arrojaba a la cara un guante de látex azul que llevaba puesto. «¿Por qué?», preguntó Takuma mientras atrapaba el guante antes de que lo golpeara. Estaban en la sede de la AMBU, utilizando una de sus instalaciones médicas porque se disuadía a los agentes de visitar los lugares de trabajo de los demás hasta que salían a trabajar. La sensibilidad al más mínimo ruido, la mente llena de pensamientos y la falta de deseo de dormir incluso después de permanecer en la cama durante horas son síntomas clásicos del insomnio. Creí que era insomnio. ¿Pero por qué soy idiota? Normalmente te recomendaría a un Yamanaka, pero es tan obvio que no tengo por qué hacerlo. Sango intentó golpearlo con su otro guante de látex, y él la dejó esta vez porque parecía inflexible. ¿Qué es? Son los clones de sombra, idiota. Takuma se quedó desconcertado. ¿Qué tienen que ver los clones con esto? Había un clon practicando genjutsu mientras hablaba con Sango. Tu mente está sobreestimulada. Sango se sentó frente a él con un suspiro. Tu mente no procesa lo que experimentas en un día normal, pero además se ve obligada a soportar una carga adicional equivalente del clon que vive días completos, y tú le impones eso a tu cerebro día tras día sin descanso. No tiene tiempo para descansar y por eso te mantiene despierto, porque necesita tiempo para procesar el caos y el desorden que te has creado. Tienes que dejar de usar el jutsu Kono de sombra, dijo, dando un juicio final. Imposible, no va a suceder, respondió Takuma de inmediato. Los clones de sombra eran su salvación. Había usado su único jutsu de rango B contra ellos. Sus planes de entrenamiento, los nuevos experimentos de ninjutsu, dependían de la ayuda del clon. Literalmente no podía ver su futuro sin el uso regular de clones. No mejorarás si no dejas de usarlos. Tu salud seguirá deteriorándose. Te está afectando el sueño, lo que a su vez te perjudicará el cuerpo. Estarás destrozado si sigues forzándote, dijo Sango, con un tono que indicaba que estaba dispuesta a discutirlo con él hasta el final. ¿A veces sientes una niebla en la cabeza? Sí, ¿por qué? Preguntó Takuma preocupado. Eso empeorará. No podrás pensar con claridad porque tu cerebro estará tan cansado que no podrá concentrarse ni en las cosas más fáciles. Takuma frunció los labios. No podía permitir que su mente y su cuerpo se deterioraran, pues eran sus mayores virtudes. Si su capacidad de razonamiento se deterioraba, no podría hacer su trabajo, lo expulsarían de AMBU y arruinarían aún más sus planes. ¿Cuál es el máximo que puedo hacer para sobrevivir?, preguntó. Sango lo miró con incredulidad. No la culpaba por no comprender. No había nadie en este mundo que pudiera comprenderlo. Tenía un futuro que preparar, un futuro por el que había estado sacrificando su presente. Al diablo con la falacia del costo hundido, ya estaba demasiado involucrado. No puedo decirlo. No hay estudios sobre este tipo de cosas, y con razón. Sango pareció disgustada por su pregunta. Si de verdad no puedes dejar esto, necesitas experimentar con lo que tu mente puede manejar. Lo más importante es dejarla descansar, o esto te consumirá poco a poco y puede que no sientas los efectos. Joder. Bueno, lo haré yo. La miró con el ceño fruncido. Me ha arruinado el día. Te culpo, ¿sabes? Mientras no te mates, no me importa un carajo. Tienes el potencial.
Deberías intentar seriamente convertirte en un Jonin. Nadie va a mencionar a la serpiente si te conviertes en un Jonin. Se preguntó cuánto tiempo hacía que había dejado de creer que podría matarlo. Siempre fue una meta abrumadora, pero el odio que la impulsaba no le permitía escalar la montaña que se había propuesto. Habría sido difícil si solo fuera un Jonin, pero era uno de los Sannin, alguien a quien ni siquiera el tercer Hokage podía matar, y mucho menos capturar. En realidad, supo el momento exacto en que abandonó esa meta. Fue cuando, hiciera lo que hiciera, la gente solo la veía como la discípula de la serpiente. Sin importar lo que lograra, los demás solo hablaban de su pasado y mantenían las distancias, como si estuviera manchada por ello. Era tan malo que había dejado de esforzarse. Su odio no se había enfriado. Si se lo topaba, estaba dispuesta a sacrificarse para eliminarlo. Incluso hizo cosas de las que no estaba orgullosa para que Richikabe obtuviera un ninjutsu por esa razón. Pero dejó de creer en su venganza en algún momento porque sus esfuerzos no eran aceptados por mucho que se esforzara. Si no lograba progresar, nunca se acercaría lo suficiente para clavarle una daga en el corazón. Al final, reajustó sus prioridades. En lugar de venganza, simplemente quería que la gente reconociera sus méritos. Solo serás conocido como Jonin Mitarashi Anko, no como el estudiante de la serpiente, eso era lo que ella quería. No necesitaba unirse para ello. Mientras trabajara duro, alguien reconocería sus esfuerzos algún día. Su corazón no estaba tan herido como para creer que no había nada bueno en el mundo. Si te conviertes en un Jonin, tendrás más posibilidades de matarlo, te ayudaré a matarlo, a pesar de sus dificultades, estaba mucho mejor que cuando él la traicionó. Fue gracias a su mejor amiga y ahora compañera de piso, que la acompañó y se aseguró de que no dejara que el odio la destruyera por dentro. Hubo personas que la apoyaron, la vieron tal como era antes que ellos. Tortura e interrogatorio fue quizás lo mejor que le había pasado en mucho tiempo. Todavía había gente que solo la veía como discípula de la serpiente, pero muchos la veían tal como era. Personas como Morino y Vicky y Yori solo juzgaban a Anko por su trabajo y sus resultados. Era tan refrescante que ansiara ir a trabajar todos los días, lo cual habría sido ridículo si alguien le hubiera dicho eso hace medio año. Pero ninguna de esas buenas personas a las que respetaba y hacia las que se sentía agradecida le había dicho jamás que si quería matarlo, la apoyarían. Te robaré la satisfacción de matar a ese bastardo, nadie la había provocado así para sacarla de quicio. Trataron el tema como un tabú por miedo a su reacción. Se dio cuenta de que si volvía en sí antes de rendirse, estaría avivando un fuego que podría quemarla hasta las cenizas. Le gustaba su vida actual y una gran parte de ella no quería poner en peligro esa bondad, pero otra parte igual de importante quería acercarse al fuego porque sus circunstancias habían cambiado y pensó que, en lugar de quemarse, podría aprovecharlo. Aquella pequeña conversación trastocó su vida y la llevó a una encrucijada. Yui Kurenai notó cambios en su compañera de cuarto. Durante los pocos años que habían sido compañeras, Anko se despertaba exclusivamente al mediodía, pero desde que regresó de la guerra vapor escarcha, su alarma sonaba a las 7 de la mañana. Al principio, pensó que se debía a que Anko tenía que seguir el horario de tortura e interrogatorio y ya no tenía la libertad de dirigir misiones de forma independiente. Pero luego empezó a entrenar por la mañana, algo que nunca había ocurrido durante su convivencia. Anko entrenaba 2 o 3 veces por semana, durante 1 o 2 horas como máximo cada sesión, para mantenerse. Ahora, además, dedicaba 1 hora de entrenamiento cada mañana. Kurenai estaba segura de que algo había pasado durante la guerra, pero salvo el luto y la pena por los camaradas caídos, se sentía más llena de energía a su regreso. Kurenai lo atribuyó de nuevo a su entrada en tortura e interrogatorio, que había sido el objetivo esperanzador de Anko el año anterior. Y aunque tortura e interrogatorio había supuesto un cambio para siempre, no creía que eso lo fuera todo. Anko no había cambiado del todo. Seguía de fiesta hasta altas horas de la noche y volvía a casa borracha casi siempre. Algunos hábitos eran difíciles de abandonar. Pero por mucho que bebiera, se levantaba por la mañana para entrenar. Algo ha cambiado, le dijo Kurenai a Anko en la mesa del desayuno. ¿Qué dices, hombre? Respondió Anko con la boca llena de cereal sudoroso. Kurenai había visto a Anko en su peor momento. Estuvo allí un par de meses, cuando Anko bebió tanto que estuvo achispada todo el día. Tuvo que usar un genjutsu particularmente poderoso como terapia de choque para evitar que ahogara sus ansiedades en lugar de afrontarlas y resolverlas. Admitió que fue una decisión extrema, pero, en su defensa, otras opciones habían fallado y consultó previamente con un Iryonin de Yamanaka. ¿Qué ha cambiado? Tú. Bueno, creo que me he vuelto más sexy.
No me extraña que me miraran más en el club, le guiñó un ojo a Anko. Hablo del entrenamiento matutino. Y antes nunca hablabas de trabajo. Ahora me cuentas todo el drama y los chismes. Sea lo que sea, me gusta. Me alegra verte tan involucrada y proactiva, y sí, te ves bien, añadió Kurenai cuando Anko arqueó las cejas. Gracias, querida, sonrió Anko. Entonces, ¿qué ha provocado esto? Anko miró fijamente su tazón mientras removía la leche con la cuchara. No tienes que elegir tus palabras conmigo, dijo, con la voz más suave que antes. Sé que antes perdía el tiempo. Pensaba que no tenía sentido esforzarse si no tenía recompensa. Detuvo a Kurenai. Ahora es diferente. A la gente con la que trabajo solo le importa quién soy ahora. Kurenai apreciaba la vulnerabilidad de su amiga cuando, en el pasado, la había rodeado para mantener a todos fuera y evitar que la lastimaran. La confianza de Anko en ella le hacía sentir que todo ese tiempo intentando ayudarla no había sido en vano. Alguien dijo que tengo potencial para convertirme en un Jonin, dijo Anko. Kurenai se sorprendió un momento, pero asintió. Como Jonin, creía que Anko tenía lo necesario si se esforzaba de verdad. Anko tenía la tremenda habilidad de elegir cualquier cosa que intentara aprender, lo cual se desperdiciaba porque nunca se esforzaba de verdad por desarrollar ninguna habilidad. Pero si se esforzaba, Kurenai sabía que la mujer era uno de los talentos más extraordinarios de su generación. Ese alguien tiene razón. Yo también lo creo. Sin duda, deberías aspirar a ello, pero no será fácil. El trabajo duro es fundamental, pero también debes ser astuto, tener objetivos claros y formas de alcanzarlos, y lo más importante, la constancia determinará tu éxito o tu fracaso. Anko se recostó en su silla y la miró fijamente. Tengo razón en lo de adaptarme a ti. Pronto dedicaré más tiempo a entrenar. Reduce las fiestas a 2 veces por semana. ¿Sabes que no puedo hacer menos?, dijo cuando Kurenai suspiró. En cuanto a la constancia, no creo que sea un problema. Tengo la motivación perfecta para mantenerme en forma, sonrió. ¿Oh, qué es eso?, preguntó Kurenai, pensando que Anko estaba a punto de hacer otra broma. Para matar a Orochimaru. Kurenai se quedó paralizada en su silla, completamente desconcertada por la respuesta. La sonrisa de Anko, que creía que se debía a su mejoría y a su renovada determinación por mejorar y lograr más, ya no parecía tener esas razones. Kurenai sintió una alegría retorcida al sentir el tirón en sus labios. Conociendo también a su amiga, Kurenai tuvo la extraña intuición de que Anko sonreía al matar a Orochimaru en su imaginación. Cuando su esposa aún vivía, Hiruzen solía recibir invitados en su casa como Hokage y jefe del clan Sarutobi, con Miwako a su lado para entretenerlos. Ser invitado a la casa del Hokage era un gesto que muchos apreciaban. Era una excelente manera de animarlos, fortalecer sus lazos y transmitir sus ideas, algo esencial en la política de la aldea. Pero desde aquel terrible día de hace 10 años, Hiruzen cerró su casa a todos, salvo a su familia y amigos cercanos. Ya no le parecía bien usar su hogar, que compartía con su esposa desde el primer día de matrimonio, para trabajar sin que ella estuviera a su lado. Había recuerdos preciosos de su esposa en la casa que quería preservar. ¿No es demasiado temprano para un chequeo?, preguntó Anko mientras se sentaba derecha en un taburete con solo un sarashi cubriendo su torso. ¿Está mal que quiera conocerte y saber cómo estás?, dijo Hiruzen mientras dibujaba una escritura sobre su hombro, donde un sello maldito le había sido impuesto por la persona en quien más había confiado en algún momento de su vida. Y esa persona era una de sus alumnas, creando una línea entre él y Anko. Se sentía culpable por haberle causado tanto daño a su cruel estudiante cuando era apenas una niña. No había logrado eliminarlo, así que hizo todo lo posible para que le molestara lo menos posible. El Huinjutsu de Orochimaru era una vileza para cualquiera. Él lo había sellado personalmente hacía muchos años y desde entonces se reunía con ella regularmente para realizarle revisiones y mantenimiento. Y eso requería que Anko expusiera su lado débil y vulnerable, así que siempre lo guardaban en su casa para brindarle la mayor privacidad posible. Por supuesto que no, dijo Anko apresuradamente. He oído que te ha ido bien en tortura e interrogatorio. ¿Te has adaptado bien? Morino Ibiki es un hombre estirado y sin flexibilidad. Ha sido divertido encontrarle la gracia, rió Anko. Hiruzen sonrió. La mayoría de la gente intentaría complacer a sus jefes y no caerles mal. Anko no. Incluso discutió con él sobre sus esfuerzos y los de la aldea contra Orochimaru varias veces a lo largo de los años, cuando la mayoría en su posición no se atrevía a decir ni una palabra. Era una de las kunoichi más testarudas y francas que conocía.
Le recordaba a su otra estudiante antes de que se ablandara. Tu chakra está mucho más activo que la última vez que nos vimos, dijo Hiruzen, deduciendo esto de la respuesta de su sello. He estado entrenando, dijo antes de afirmar con seguridad. Ya era hora de que Hoja Oculta consiguiera un nuevo Jonin. Hiruzen rió. No lo dudo, pero no será tan fácil. Lo sé. Pero no te preocupes. Me convertiré en uno antes de que estires la pata. Estarás allí para hacer los honores. Hiruzen sonrió, pero en su interior se preguntaba cuánto tiempo le quedaba como líder de la aldea. Retomó su puesto tras la muerte de su sucesor protegiendo la aldea. Por mucho que odiara recordar aquel día del año pasado, las palabras de Danzo, mientras huía, sobre su larga permanencia como Hokage habían debilitado a la aldea. No estaba de acuerdo, pues sentía que la aldea necesitaba una mano firme y experimentada en momentos de necesidad. Los clanes y los Jonin estaban de acuerdo, razón por la cual aún llevaba el sombrero y la túnica, pero esas palabras le habían hecho reflexionar a menudo sobre si seguía siendo la elección correcta para la aldea. Incluso ahora, no quería que el quinto Hokage heredara las acciones de Danzo y su red raíz antes de que los Anbu se estabilizaran. Sin embargo, no era el momento adecuado para pensar en esas cosas. Como dijo Anko, era demasiado pronto para una revisión de rutina. La había llamado porque quería hablar con ella. Puedes lograrlo, lo creo. Trabaja duro y recuerda disfrutar del proceso, manteniendo la mente despejada y la mente ágil. Una mente sana en un cuerpo sano es la clave del éxito. Kurenai habló contigo, ¿verdad? Preguntó Anko sin mirarlo. El pincel de Hiruzen se detuvo al oír el tono cortante. Anko tenía una intuición aguda. Ni siquiera había empezado a hablar del tema y ella ya sabía a dónde llevaba la conversación. El odio es corrosivo, dijo Hiruzen mientras dejaba el pincel y se acercaba a ella. Lo que te hizo fue monstruoso y no te digo que lo perdones ni que lo olvides, eso nunca sucederá, casi gruñó Anko, pero se contuvo en su presencia. Sin embargo, dejar que este odio justificado te controle no te servirá de nada en la vida. He visto a personas brillantes arruinarse por permitir que la ira y el odio los dominaran, dijo Hiruzen, manteniendo la calma para no provocarla. Te ha ido bien estos últimos 2 años. Quiero entender de dónde viene esto para poder ayudarte. No necesito ayuda porque no pasa nada. Exclamó Anko con furia. Cerró los ojos y respiró hondo mientras se calmaba. Disculpa el arrebato. Hiruzen negó suavemente con la cabeza. No la culpaba. Era comprensible. No creo que pueda matarlo, dijo Anko, con el rostro crispado por una amargura que no quería admitir. Estoy enojada, no delirando. Soy joven. Tengo décadas de mi mejor momento como shinobi por delante. Sin duda, me haré más fuerte si me lo propongo. Normalmente, habría tenido ventaja porque, a medida que él envejecía, se debilitaba. Por desgracia, esa maldita serpiente es un monstruo con forma humana. Tú y yo sabemos que nunca dejará de crecer, dijo, mirándolo a los ojos. Recuerdos de cosas indescriptibles que había visto en los laboratorios ilegales de Orochimaru pasaron por sus ojos. Su antiguo alumno había cruzado límites que nunca debieron cruzarse para alcanzar la inmortalidad que tanto anhelaba. Pero no me rendiré solo porque no pueda matarlo. Si no puedo matar a Orochimaru, haré que su vida en esta tierra sea un infierno. Él me dio esta maldición, así que seré una maldición en su vida hasta que muera. Hiruzen vio el sello maldito parpadear por un momento antes de que fuera restringido y contenido ante la primera señal de un estallido. Necesito poder para eso, así que lo conseguiré. Me convertiré en un Jonin, capaz de movilizar los recursos de la aldea contra él, dijo Anko, mirándolo directamente a los ojos. Tú y yo nunca estaremos de acuerdo en esto, así que llegaré a un punto en el que ni siquiera tú podrás negarme. Esta aldea se vengará del traidor. ¿No querrás decir que tendrás tu venganza? Soy parte de la aldea. Mi venganza es la venganza de la aldea, dijo Anko con una mirada fría en sus ojos. Hiruzen comprendió que cualquier cosa que dijera la haría cambiar de opinión. Sentía un gran pesar al ver que otro joven fuego ardía con odio en lugar de amor, como el primer Hokage deseó al crear la aldea. El primer día de clases, una niña de 6 años, con el pelo canela hasta los hombros, jugueteaba con su cuaderno nuevo para que quedara perfectamente derecho sobre la mesa. Miró nerviosamente a su alrededor, con ojos ámbar, a los demás niños que ya hablaban y reían. Algunos parecían conocerse de fuera de la academia. Incluso sus vecinos de ambos lados conversaban entre sí. Solo ella estaba sola. ¡Ey! Dio un salto cuando una voz enérgica le habló de repente. La chica de cabello largo y castaño oscuro, atado en una larga coleta, que estaba en la mesa de enfrente, se giró y la miró fijamente con sus grandes ojos negros que parecían brillar. ¿Y Jess? Tu clip es precioso.
Se ve muy bonito. Inconscientemente, se tocó la horquilla de conejito que llevaba en la cabeza. Gracias, susurró tímidamente. Quiso apartar la mirada, pero recordó que su padre le decía que mirara bien a las personas al hablarles. Miró a la alegre muchacha y notó que tenía un bonito lunar debajo del ojo y lo utilizó para devolverle el cumplido, aunque un poco incómodamente. Mi mamá también lo dice, dijo la niña con una sonrisa. Me llamo Izumi. Significa fuente. ¿Y tú cuál es? Soy Okubo Momoe. Okubo Momoe y Uchiha Izumi se conocieron en su primer día en la academia con tan solo 6 años. Fue el comienzo de una hermosa amistad que perduró durante 5 años en la academia, meses en los que apenas se hablaban, ocupadas como kunoichi novatas, compitiendo en el examen Chunin y, simultáneamente, ascendiendo al rango de Chunin. Se les había comparado casi desde que eran amigos, y eso había moldeado su relación en gran medida. Eran tan rivales como amigos. Se respetaban y por eso querían vencer al otro. Momoe sintió que se le tensaba la columna. Exhaló e intentó relajarse mientras desenvainaba la espada. Izumi se quedó a medio segundo de distancia, una imagen de agilidad y ligereza como una pluma, saltando sobre sus pies. Lanzó una piedrita al aire. Ambos siguieron su trayectoria hasta que empezó a descender, momento en el que se concentraron el uno en el otro, ya que habían calculado cuando la pequeña piedra tocaría el suelo. Briznas de hierba volaron por los aires cuando ambas kunoichi desaparecieron al tocar la piedra verde. Un chirrido anunció el choque. El cuero que envolvía la empuñadura se estiró cuando Momoe aprovechó el peso de su espada contra el kunai de Izumi, pero justo en ese momento, Izumi colocó un brazalete de metal alrededor de su otro antebrazo contra la espada, cambiando el equilibrio de poder. Momoe fue atacada mientras la empujaban hacia atrás. Izumi era más rápida y ágil que ella y aprovechó al máximo eso para lanzar una ráfaga de kunais gemelos. Bailó a su alrededor, atacando desde todos los ángulos, dificultando la defensa al no permitirle ni un momento de respiro. Sin embargo, aunque Izumi era físicamente más rápida, la espada seguía su ritmo. Momoe usaba eficientemente el juego de pies para colocarse en la mejor posición posible contra los movimientos de Izumi, mientras su espada controlaba el gran volumen de ataques. Atrapó un hueco entre el ataque y contraatacó con un amplio ataque horizontal, que Izumi evadió con una voltereta hacia atrás. Momoe no perdió tiempo en activar su Kenjutsu. Su espada desprendió humo pálido mientras cargaba con seguridad. Los ojos de Izumi se abrieron de par en par al reconocerlo y, a mitad de camino, cambió de actitud, intentando mantener la presión y retrocedió. Era más rápida, pero la espada tenía la longitud suficiente para alcanzarla. Aún bloqueaba cómodamente con su kunai, pero entrecerró los ojos con complicidad al ver cómo la hoja humeante cortaba el metal como papel. Soltó el kunai roto al calentarse demasiado para sostenerlo. Momoe aprovechó la ventaja y se lanzó al ataque. Cualquier otra habría tomado la decisión correcta y se habría replegado para distanciarse, pero Izumi atacó, segura de conocerla bien de todos sus enfrentamientos a lo largo de los años. La respuesta no fue sorprendente, pero aún así fue molesta. El humo que emanaba de su espada se hizo más intenso mientras ella también cargaba contra su amiga. Entre los niños de su edad en el clan, Izumi era una de las más débiles. Era físicamente más débil que todos los demás y apenas tenía chakra para realizar los 3 básicos. El entrenamiento del clan era una miseria para ella, ya que nunca ganaba en los entrenamientos y siempre quedaba última en los ejercicios. Su familia no vivía en ningún barrio Uchiha, así que cada vez que su madre la llevaba al entrenamiento, se negaba a ir y lloraba en sus brazos mientras caminaban. Si había algo positivo, era que su padre le enseñara taijutsu, diciéndole que se haría más fuerte si se esforzaba. Era lo básico del kata de la hoja oculta, ya que su padre no era un Uchiha y se había casado con un miembro del clan. Sin embargo, seguía siendo un tesoro para ella, pues aquellos momentos habían creado los recuerdos más profundos de su padre. Murió protegiéndola durante el ataque del zorro demonio de 9 colas. Tras el ataque, su madre los trasladó al recién creado complejo Uchiha. A partir de entonces, decidió fortalecerse para proteger a los demás en lugar de que otros la defendieran a ella. Izumi tejía sellos con las manos mientras corría hacia Momoe. Liberación de fuego. Conejos rabiosos. Manchas de fuego chispearon y se materializaron a su alrededor en el aire antes de convertirse en casi 2 docenas de conejos hechos de fuego que inmediatamente apuntaron a Momoe, quien clavó sus talones en el suelo para detenerse y evadir a los conejos que no querían nada para saltar a su abrazo y explotar. Desafortunadamente para Izumi, Momoe sabía que si golpeaba a los conejos, explotarían en su cara. Afortunadamente, Izumi planeó en torno a sus conocimientos. Esquivar era la única opción inmediata.
Los conejos se movían sin su intervención, dirigiéndose únicamente hacia el objetivo. Si este esquivaba, los perseguirían. Sacó un kunai y observó los movimientos del conejo y cómo Momoe los esquivaba. Predijo sus movimientos y lanzó el kunai. Momoe esquivó a otro par de conejos cuando algo brilló en su visión periférica. Se hizo a un lado para esquivar 2 kunais, paró 2 más, y el último solo le rozó la ropa. Exhaló y volvió a concentrarse en los conejos que aún la acechaban cuando un kunai atravesó a un conejo que saltaba hacia ella. El conejo explotó y la obligó a cubrirse la cara con el brazo. El conejo, al explotar, explotó 4 veces más, lanzándola a volar. Conejos rabiosos como Jutsu de rango C. Debido a la gran cantidad de conejos, cada uno era débil e insuficiente para infligir daño crítico. No se suponía que fuera un jutsu para abatir a un enemigo, sino una opción para desestabilizarlo y crear una oportunidad de ataque. Izumi equipó 2 kunais y comenzó a caminar hacia Momoe, esperando a que todos los conejos explotaran. La temperatura subió repentinamente y una cúpula de fuego rugiente se expandió y golpeó a los conejos restantes, que explotaron antes de que pudieran alcanzar a Momoe, quien de repente saltó de entre las llamas y descendió volando con su espada plateada, que blandió para liberar un rayo de chakra azul plateado. Izumi saltó a un lado para esquivarlo. El intenso rayo impactó contra el suelo y dejó una cicatriz en la tierra donde se encontraba momentos antes. Momoe se movió rápido en cuanto tocó el suelo y la persiguió con una intensidad feroz. Volvió a envainar su espada mientras tejía sellos con las manos. La tierra bajo Izumi y a su alrededor se convirtió en lodo y apéndices de barro, parecidos a tentáculos, se lanzaron hacia ella. Izumi cortó uno de ellos antes de que pudiera atraparla y le arrancó a otro de la pierna con una patada, pero 3 más la agarraron y la derribaron al suelo. Izumi inmediatamente se encogió de hombros ya que no eran lo suficientemente resistentes para sujetarla, pero el jutsu ya había cumplido su propósito ya que, aunque vio el pie de Momoe acercándose a su rostro, su cuerpo se retrasó lo suficiente como para que no pudiera reaccionar. La patada decisiva la envió por los aires y quedó como una muñeca de trapo en el suelo un par de veces antes de recuperar el equilibrio con fuerza, solo para ver la brillante hoja de la espada caer sobre ella. Levantó los brazos y bloqueó la hoja con los brazaletes de sus antebrazos. Izumi gimió de dolor ya que, aunque el brazalete la salvó de ser cortada, la fuerza del impacto de la espada viajó hasta su hueso. Hubo una vez en que Izumi comparó su progreso con el de Itachi. Él nunca asistió al entrenamiento del clan cuando eran niños, pero aún así era más fuerte que todos los del grupo juntos. No asistía precisamente por su fuerza. Ella no dejó que eso la detuviera y siguió persiguiéndolo como meta, pensando que si se esforzaba, lo alcanzaría. Nunca estuvo cerca, pero eso no la incomodó hasta que él se graduó después de un año en la academia, lo que le hizo darse cuenta de su insensatez. Momoe lo reemplazó como la nueva meta entre sus compañeros. Era buena en todo lo que hacía. A Izumi le llevó un par de años en la academia ponerse al día, potenciando sus fortalezas para compensar sus debilidades. Pero aunque se consideraban iguales, Izumi sabía que siempre iba a medio paso de distancia. Durante mucho tiempo, estuvo contenta con eso. Estaba satisfecha con su progreso y contenta de tener una rival con la que compararse. Esto ya no era así. Hay una solución sencilla para resolverlo todo, te conviertes en un Jonin. Para ser más precisos, llegas tan alto que cuando los peces gordos del clan la respeten por ti, no tendrá más remedio que darse cuenta de que su hija no es alguien a quien se pueda atar, pero es un camino difícil. Quería que su madre se sintiera orgullosa de ella y no se preocupara por ella. Para eso, tenía que ser una Jonin, lo cual no sería posible si se conformaba con estar detrás de alguien. Si alguien que una vez fue la última de su clase en la academia podía dejar atrás a la gente para convertirse en una de las primeras Chunin entre sus compañeros, entonces debería poder poner a su rival un paso por detrás. Cuando la espada de Momoe se lanzó hacia ella, el iris negro de Izumi se volvió rojo. Momoe chasqueó la lengua al ver a Izumi activar su Sharingan y esquivar su espada sin esfuerzo. En lugar de presionarla, saltó varios metros porque sabía que ya no estaba luchando contra el mismo oponente. Hace un año y medio, no le habría temido al Sharingan de Izumi porque no le gustaba usarlo y agotaba sus reservas, que eran naturalmente bajas. Aún así, los entrenaba porque un Uchiha que no intentaba desarrollar sus ojos era simplemente estúpido. Pero en el último año, había pasado por 2 estirones que también aumentaron sus reservas, lo que la había hecho completamente cómoda con su Sharingan activo durante largas peleas si quería. Momoe había conocido a varios shinobi de clan y entrenaba contra ellos regularmente para descubrir sus debilidades.
Por mucho que odiara perder, detestaba perder contra shinobi de clan, especialmente contra aquellos Kekkei Genkai. También entrenaba contra Izumi con frecuencia, pero era una de sus mejores amigas. No había chica más amable. Pero eso no cambiaba su considerable experiencia contra el Dojutsu Uchiha, más que cualquier otro Kekkei Genkai, suficiente para creer que nadie se quejaría si afirmaba ser una experta en anti-Sharingan. Levantó su espada mientras Izumi se lanzaba hacia ella con 3 comas, girando en sus ojos antes de cambiar repentinamente de dirección para atacarla lateralmente aún más rápido. Momoe apenas pudo mover su espada lo suficientemente rápido como para bloquear el kunai, ya que el impacto hizo saltar chispas. Blandió su espada, pero Izumi la esquivó sin esfuerzo en el último segundo. El Sharingan funcionó sin esfuerzo para mostrarle a Izumi cosas que Momoe solo podía imaginar. Izumi lanzó una combinación a toda velocidad que Momoe bloqueó con maestría, manteniéndose al ritmo. Esperaba otra combinación rápida, pero Izumi de repente bajó el ritmo y perdió el ritmo, lo que fue castigado de inmediato con una patada en la rótula y un codazo en la cara. Hace aproximadamente medio año, Izumi se reunió con Lady Uchiha, quien le tomó cariño y empezó a aconsejarla. Al principio, Momoe pensó que sus reuniones serían sobre Genjutsu, ya que Uchiha Mikoto era la maestra de Genjutsu de Takuma. Pero, sorprendentemente, Izumi estaba aprendiendo Taijutsu. Era una luchadora con un alto nivel de Taijutsu debido a sus dificultades con las bajas reservas de chakra. Era excepcional, pero después de conocer a Mikoto, se volvió aterradora. Momoe le impidió atacar lanzando un golpe diagonal, que fue sorprendentemente detenido por su brazalete en el ángulo y momento perfectos. Puño interceptor de Uchiha. Momoe quedó expuesta cuando su brazo armado salió disparado hacia atrás, abriéndola. Izumi intervino con suavidad y le asestó un golpe al cuerpo en el costado que le revolvió los órganos. No sabía qué les había enseñado la Kunoichi Uchiha a sus amigas, pero había transformado su estilo de combate. Izumi solía tener el estilo de lucha que había estado desarrollando durante años, pero hace medio año, eso cambió. Cada vez que luchaba contra Izumi, se enfrentaba a una luchadora que parecía creada en un laboratorio, la antítesis de ella misma. Cada vez que peleaban, en cada ronda de entrenamiento, Izumi encontraba y explotaba sus debilidades como si estuviera llena de ellas. Esto debilitó su confianza por un tiempo y la obligó a reevaluar por completo su estilo y filosofía de combate. Para confirmar una duda, la presentó a uno de sus muchos conocidos durante una sesión de entrenamiento. Y sus dudas se confirmaron, pues si bien Izumi empezó usando su propio estilo a medida que avanzaba la pelea, se adaptó para contrarrestar mejor a su oponente y aprovechó su debilidad con el puño interceptor de Uchiha. Por primera vez en casi 9 años que se conocieron, Momoe sintió que su amiga y rival la dejaría atrás. Ella no podía permitir que eso sucediera. Momoe soltó su espada y soportó los golpes devastadores. Su visión se duplicó al bloquear otro ataque y agarró el brazo de Izumi antes de atraerla hacia sí con un tirón para golpearla en la frente. La sorpresa brilló en los ojos rojos de Izumi mientras entrecerraba los ojos por el repentino dolor. Si encontraba y explotaba debilidades, la única opción era eliminarlas, mejorarlas o reemplazarlas con algo mejor. Cada vez que Izumi le mostraba una debilidad, intentaba resolverla, probarla con otra persona y luego volver a luchar contra ella, y el ciclo se repetía. Luchar contra ella se había convertido en una experiencia miserable y prefería el combate real a sus entrenamientos. Momoe falló más que nunca, pero continuó porque una cosa estaba clara: Izumi la hizo mejor. Entre Itachi y Momoe, Izumi sentía que este último era más notable. Sabía que Itachi era un Jonin, por lo tanto, mucho más fuerte. Pero la fuerza de Itachi siempre había sido un misterio. No tenía ni idea de cómo se había vuelto tan fuerte. De hecho, no tenía ni idea de lo fuerte que era. Pero sabía mucho más sobre Momoe. Había presenciado el crecimiento de su amiga a lo largo de los años. Si eso le hubiera enseñado algo, habría sido agradecer haber nacido como Uchiha, porque no creía haber podido seguirle el ritmo sin el Sharingan. Lady Mikoto le había enseñado a usar el Sharingan más allá de la imitación. Le había enseñado a observar el estilo del enemigo, analizarlo para comprenderlo, identificar fortalezas que detectar y debilidades que explotar, y aprender de la experiencia. Al principio, Izumi no lo entendía, pero una vez que lo comprendió, sintió que se le caían las vendas de los ojos. Su entrenamiento consistía en entrenar contra Lady Mikoto y otros miembros Uchiha que imitaban a quienes habían combatido, la expusieron a muchos oponentes diferentes y le permitieron experimentar tanto que a menudo la abrumaba. Desde que aprendió lo que Lady Mikoto afirmaba que debería ser sentido común para todo Uchiha, la tasa de victorias de Izumi en combate había aumentado.
Ya casi no perdía, a menos que se enfrentara a personas mucho más fuertes que ella, a pesar de no haber crecido físicamente ni aprendido nuevos jutsus poderosos. La mitad de esas raras pérdidas vinieron de Momoe. Izumi sostenía un kunai en cada mano, atacó agresivamente a Momoe, quien había abandonado la espada, se movió más rápido con destreza liberada, se defendió con la continuidad del agua, encadenando movimientos casi sin espacios e incluso fluyendo en ataques cuando surgía la oportunidad. Izumi buscó las aberturas que había observado en peleas anteriores y descubrió una cuando Momoe dejó su costado expuesto sin bloquear. Inmediatamente se movió para castigar cuando la mano de Momoe se movió más rápido para agarrarla por la muñeca antes de golpearla con el codo en el pecho. Era un cebo. Sorprendida, retrocedió unos pasos y vio la concentración absoluta en los ojos de Momoe, que ya estaba tejiendo sellos manuales. Izumi saltó para esquivar una ola de fuego que casi la quema, antes de esquivar una ráfaga de shurikens lanzada en el momento justo. Izumi se levantó y vio a Momoe abalanzándose sobre ella. Se concentró y el tiempo pareció ralentizarse ligeramente mientras observaba a Momoe, quien parecía cambiar cada vez que peleaban. Al entrar en rango de combate cuerpo a cuerpo, Izumi recordó sus patrones habituales de favorecer el lado derecho y se movió para defenderse desde la derecha cuando no solo se desplazó a la izquierda y blandió un kunai con la mano izquierda. Momoe ya había arreglado eso. Izumi seguía bloqueando el kunai porque su Sharingan le permitía reaccionar con rapidez. Cualquier otra persona habría recibido una puñalada en la cara. Hubo un segundo de calma antes de que intercambiaran una docena de golpes, donde Izumi salió victoriosa, pero Momoe la agarró y la arrojó lejos. Las dos kunoichi comenzaron a tejer sellos manuales y una gran cantidad de chakra se movilizó en un campo de entrenamiento reservado para Chunin. Lanzamiento de fuego. Bala de llama de dragón de fuego. Liberación de fuego. Jutsu del gran dragón de fuego. Un dragón alargado se enroscó en el aire al lado de Momoe, mientras una bola de fuego con forma de cabeza de dragón se formaba ante Izumi. Los dos dragones rugieron y volaron uno hacia el otro mientras dos ninjutsus de rango B chocaban. Un equipo de shinobi de la hoja entró en un pequeño pueblo cerca del límite norte del país del fuego. Estaban lejos de la aldea oculta de la hoja, lo cual no habría sido extraño si el grupo no formara parte de la fuerza de policía militar de la hoja, que generalmente operaba solo en los alrededores de la aldea. Uchiha Gouki observó cómo los habitantes del pueblo los miraban con recelo mientras caminaban por el pueblo. Él y su equipo perseguían a un criminal buscado que había huido a este pueblo rural. Su misión era capturarlo y llevarlo de vuelta a la aldea, y recibieron un soplo de que se había escapado. La última vez que Gouki había estado tan lejos de casa fue cuando participó en una redada en una plantación de drogas con el grupo de trabajo antinarcóticos al mando de Takuma. Fue un día memorable porque desbloqueó su Sharingan. Su vida cambió drásticamente ese día. Se hizo más fuerte como shinobi, obtuvo un ascenso a Chunin y se le confió la responsabilidad de liderar un equipo dentro de la unidad táctica de la policía que se coordinaba con cualquier departamento que requiriera su ayuda. Que Dios bendiga a su anterior jefe, quien se había convertido en víctima de la política de oficina tras un atentado contra su vida y, además, una orden de reclutamiento. Gouki simplemente se alegró de que Takuma hubiera ascendido a Chunin después de todos esos problemas. Vio un pequeño puesto de té atendido por un anciano y pensó que alguien mayor conocería mejor la ciudad, así que pidió té y bocadillos para sus hombres y pagó por adelantado para que el anciano estuviera más dispuesto a responder a sus preguntas. ¿Has visto a este hombre?, preguntó Gouki, señalando una fotografía que sostenía uno de sus subordinados. El anciano entrecerró los ojos mientras sostenía la foto a distancia. Ah, él. Vive en la mansión colina arriba. Salieron del puesto y el anciano señaló una colina al final del pueblo. No la veía, pero Gouki, con una vista más aguda, vislumbró una pequeña mansión entre la vegetación. Según el anciano, alguien de fuera del pueblo compró la mansión hace un año. Nadie en el pueblo supo quién la compró hasta hace 2 meses, cuando llegó el delincuente, quien afirmó ser el propietario y poseía todos los documentos en regla. Contrató a 2 personas como empleadas domésticas y vivía allí desde entonces. Ese es un recluso. Ni siquiera vino al salón comunitario a presentarse. Los habitantes del pueblo se reunieron para ver a los extraños recién llegados. Gouki confirmó la información del dueño del puesto de té con otros. Todos tenían opiniones similares. Tenemos nuestro objetivo, anunció a su equipo. A moverse. Al salir del puesto el equipo policial, un hombre desconocido, que los observaba desde lejos mientras conversaban con otros, los observó desde la esquina de la calle. Miró la colina un instante antes de darse la vuelta y desaparecer tras la sombra de un edificio.
La mansión era vieja y estaba mal cuidada. Las enredaderas y las plantas trepadoras cubrían el edificio, intentando integrarlo en la naturaleza. La hierba crecida casi les llegaba a las rodillas, y la fuente permanecía marrón y sin agua. A Gouki le pareció extraño, ya que su criminal, que se había enriquecido enormemente engañando a la gente con planes para hacerse rico rápidamente, tenía una lujosa casa en la aldea oculta de la hoja, y la mansión era todo lo contrario. Esperaba algo de limpieza cuando habían contratado a gente del pueblo como empleadas domésticas. Gouki se dirigió a la puerta principal del edificio con uno de sus subordinados, mientras los otros tres cubrían la entrada trasera. Estaba a punto de entrar al edificio cuando sintió una mirada sobre él y se giró para mirar a su alrededor con su Sharingan activado. ¿Pasa algo?, susurró su subordinado. Gouki miró a su alrededor unos segundos más antes de negar con la cabeza. Desactivó los ojos e hizo un gesto para entrar. Ver el partido en el estadio al aire libre le hizo sentir que algo andaba mal. Aunque se descuidara el exterior, el interior debía recibir un mantenimiento adecuado para crear un espacio habitable. ¿Se equivocó el aviso? ¿O algún aldeano alertó a su objetivo, que había huido? ¿O tal vez los habían engañado para perder el tiempo? Una docena de pensamientos cruzaron por su mente mientras se adentraban en la oscuridad interior. Estaba tan silencioso que podía oír los pasos de sus otros subordinados desde el otro lado. Llegaron a un pasillo que parecía más limpio que el resto de la casa. Al final, una luz amarilla se derramaba por una puerta entreabierta. Gouki se enderezó, pensando que había encontrado su objetivo, y se giró para hacerle un gesto a su subordinado que lo acompañaba, solo para encontrar a nadie detrás de él. Sus instintos le gritaban que sus intuiciones previas eran correctas y que algo andaba mal. Inmediatamente activó su Sharingan y volvió la cara hacia la puerta. El corazón le dio un vuelco al ver a alguien tan cerca que podía sentir su calor corporal. «Por fin estás aquí». Gouki intentó alejarse mientras sacaba un kunai de su bolsa, pero encontró cuerdas alrededor de sus brazos y piernas. Intentó tirar de ellas con todas sus fuerzas, pero no pudo moverse ni un centímetro. Presintió que algo andaba mal, y al mirar hacia abajo, sintió que el corazón se le subía a la garganta. Vio que las cuerdas eran en realidad serpientes más gruesas que sus brazos que se deslizaban por su cuerpo y se enroscaban alrededor de su torso. La textura del largo cuerpo de la serpiente paralizó su resistencia, haciéndole cerrar los ojos presa del pánico. Sus ojos temblaron al alzar la vista y ver la apariencia serpentina del hombre. Piel pálida, ojos dorados con pupilas rasgadas, marcas moradas alrededor de los ojos y dientes como colmillos. Los pómulos pronunciados y el cabello negro, lacio y largo hasta la cintura, con algunos mechones, cubrían y enmarcaban su rostro. Orochimaru. Había visto las fotografías de ese hombre varias veces y no había ninguna duda de que el hombre que tenía delante era el traidor serpiente Sannin. Siempre lo he dicho, pero estos ojos son de los más hermosos del mundo, dijo Orochimaru mientras miraba fijamente el Sharingan de una coma de Gouki. Es una lástima que quienes reciben este don por derecho de nacimiento nunca lo entiendan. ¿No es justo que alguien que pueda hacerles justicia los posea? Gouki no sabía qué decir. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Había llegado para atrapar a un criminal, pero de repente se encontró cara a cara con Orochimaru, quien parecía estar esperándolo. Sin embargo, lo que siguió destrozó su percepción de la realidad. Orochimaru abrió la boca y su mandíbula se hundió hasta límites inimaginables antes de que algo invisible saliera disparado de su boca hacia el techo. Para sorpresa de Gouki, el cuerpo de Orochimaru se desplomó en el suelo, inconsciente o muerto. La serpiente seguía aferrada a su cuerpo, y ver el cuerpo tendido en el suelo no alivió sus temores, pues oyó algo deslizándose detrás de él. No podía ver qué era, pero el suelo de madera, las paredes y el techo crujieron como si algo enorme los empujara. Gouki empezó a hiperventilar mientras lo desconocido lo atenazaba con absoluto terror. Lentamente giró el cuello y gritó cuando vio lo que había detrás de él antes de que todo se oscureciera. Orochimaru abrió los ojos y de inmediato lo recibió una visión que siempre se había preguntado cómo sería. Miró a su alrededor, aunque el pasillo estaba oscuro, con la puerta entreabierta como única fuente de luz. Podía ver su entorno con una claridad moderada. Las manchas de polvo, las grietas en la madera seca, la suciedad y el óxido en el pomo metálico, todo parecía mucho más claro. Miró las serpientes que rodeaban su nuevo cuerpo y pudo ver el chakra en su interior. Era una percepción tan diferente a todo lo que había experimentado, que se sintió excitado y emocionado con solo imaginarse explorando el Dojutsu Uchiha, sabiendo que tenía mucho más que ofrecer. «Libérenme», ordenó a sus serpientes.
Hubo unos segundos de pausa antes de que aflojaran su agarre y se alejaran. La puerta al final del pasillo se abrió por completo y apareció un hombre joven de piel pálida, vivos ojos verdes, rasgos faciales angulares y 2 puntos escarlata en la frente con cabello blanco hasta los hombros partido por la mitad. ¿Está hecho, señor Orochimaru? Lo es, dijo Orochimaru en el cuerpo de Gouki. Sonrió antes de lanzarle un kunai, que le rozó la mejilla antes de estrellarse contra la pared. Estás indefenso, Kimimaro. ¿Y si hubiera fallado? Eso sería un pensamiento absurdo, respondió Kimimaro con calma. Orochimaru rió entre dientes. No tenía un subordinado que pudiera igualar a Kimimaro en lealtad. Ni siquiera los agentes de Road con el cerebro lavado podían compararse con él. ¿Está todo bajo control?, preguntó. Los demás están en éxtasis bajo el efecto del genjutsu. No notarán el paso del tiempo al despertar. Una serpiente del grosor de una pierna se deslizó fuera de la habitación y se detuvo cerca de las piernas de Orochimaru antes de abrir sus fauces y escupir un cuerpo idéntico a Uchiha Gouki. Habían robado el cuerpo de un Uchiha, lo que significaba que habían robado su dojutsu. Si el clan Uchiha descubría que alguien había robado su dojutsu, lo perseguirían a muerte para recuperar los ojos robados. Orochimaru no tenía planes de vivir la vida de Uchiha Gouki, así que tuvieron que lograr que el joven Uchiha muriera en la misión. Para ello, crearon un cuerpo idéntico al de Gouki. ¿Y si le hacen una prueba a los ojos?, preguntó Kimimaro. Entonces que así sea, respondió Orochimaru con indiferencia mientras se tocaba detrás de la oreja, donde había un sello inscrito en el cuerpo. Tras la afirmación del clan Uchiha de que Shimura Danzo le había robado los ojos a Uchiha Shisui, el clan añadió una controvertida ley interna que había sido objeto de debate durante años. Todos los Uchiha con Sharingan ahora poseían un Fuinjutsu que sellaba sus ojos si alguien intentaba arrancárselos. Funcionaba incluso después de la muerte, ya que el sello contaba con reservas internas de chakra para mantenerlo activo y sellaba los ojos póstumamente antes de que se agotara. El sello siempre había sido controvertido porque muchos shinobi Uchiha temían que permitirlo abriera el camino a la creación e implementación de un equivalente Uchiha al sello del pájaro enjaulado de Hyuga. No querían ser esclavizados por nadie. Pero acontecimientos recientes impulsaron la inclusión de la ley en la legislación del clan. Orochimaru pasó por alto el sello porque nunca intentó quitar los ojos y más bien poseyó el cuerpo mismo. El cuerpo falso tenía un par de ojos que se parecían a los de un Uchiha común y corriente. No sabía mucho sobre el sello, pero su espía en la aldea oculta de la hoja le había dado suficiente información para crear una imitación superficial útil. Esperaba que, mientras el funerario viera un par de ojos intactos y un sello funcional, no buscaran más. Si aún así lo descubrían, a Orochimaru no le importaba, porque nadie sabría que él estaba detrás. La intención era convencer al clan Uchiha de que no había nada para que no buscaran sus ojos perdidos. Nada podía permanecer en secreto para siempre. Llegaría el momento en que alguien lo descubriría, y preferiría evitar que uno de los clanes shinobi más poderosos del planeta lo persiguiera por tanto tiempo como fuera posible. Orochimaru notó que Kimimaro lo miraba de arriba a abajo. ¿Qué pasa? Kimimaro dudó un momento. ¿Es este cuerpo un recipiente adecuado? Se dio cuenta de lo que su subordinado pensaba y rió entre dientes. Salvo por los ojos, este cuerpo es normal. No durará, respondió. Reencarnación de cadáver viviente. Un jutsu desarrollado por Orochimaru que le permitía transferir su alma al cuerpo de otra persona. Inmortaliza la mente, transfiriéndola a un cuerpo más fuerte a medida que el cuerpo del huésped envejece o muere. Repetir el proceso periódicamente permitía al usuario permanecer con vida, siempre y cuando mantuviera vivo el cuerpo del huésped mientras residía en él. Sin embargo, existía una limitación. La mayoría de los cuerpos no podían contener el alma de Orochimaru y comenzaron a deteriorarse. Tuvo que cambiar de cuerpo antes de que el actual muriera. La mayoría solo podía manejar su poderosa alma durante unos 3 años, que también era el tiempo de recuperación de la habilidad. Había cuerpos que podían albergarlo por más tiempo. Kimimaro era uno de esos raros recipientes cuyo cuerpo podía albergarlo de por vida. No solo eso, sino que también poseía el Shikotsumyaku Kekkei Genkai, que le permitía manipular su estructura esquelética. Era quizás el cuerpo más fuerte que Orochimaru encontraría jamás, pero la fortuna le jugó en contra, ya que Kimimaro sufría una enfermedad terminal, lo que lo descalificaba como recipiente anfitrión. ¿Puedo entonces preguntar por qué correr este riesgo, señor Orochimaru?, preguntó Kimimaro. Se arriesgaba a que el clan Uchiha jurara venganza de sangre contra él. El Sharingan es la clave para alcanzar todo el conocimiento, dijo Orochimaru.
Deseaba adquirir todo el conocimiento existente, una hazaña que no se podía lograr en una sola vida. Fuiste mi segunda opción, Kimimaro. Kimimaro no mostró ninguna emoción. Uchiha Itachi dijo con claridad: sí, ese es el recipiente digno de mi alma. Ese chico tiene el talento más grande que he visto. Incluso mayor que el mío. Deseo tener ese cuerpo, sus ojos, dijo Orochimaru, sintiendo una emoción similar a la suya. El Sharingan que poseía ahora era fascinante. No podía imaginar cómo sería mirar a través de los ojos de Itachi. Lo habría elegido como objetivo, pero Shimura Danzo me dijo que Itachi ha alcanzado la cima del clan Uchiha, el Mangekyou Sharingan. No sería un blanco fácil. Debo comprender el Sharingan si quiero convertirlo en mi recipiente. Uchiha Gouki fue solo un trampolín. Su verdadero objetivo era Uchiha Itachi y su Mangekyou Sharingan. Debemos irnos, señor Orochimaru. Estás débil ahora mismo, dijo Kimimaro. Apretó el puño. Sí, este cuerpo está patéticamente débil. Tendremos que remediarlo lo más pronto posible. Nos esperan días felices, Kimimaro. Aprovechémoslos al máximo. Orochimaru sonrió cuando la única coma en sus ojos se dividió en 2 comas. Fin del capítulo.